Diga conmigo, la paciencia que tiene recompensa. ¿Hay recompensa en la paciencia? Hebreos 10:36, cuando lo tienen dicen amén al Señor. Si lo pudiéramos leer en alta voz, juntos, 1, 2 y 3. Porque os es necesaria la paciencia, fuerte, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué más dice? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Dicen amén a esa palabra? Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Quizás en esta mañana tan importante ustedes estaban esperando un tema sobre amor, pero ha habido aquí muchos temas sobre amor ya. Lo que Sandrita estaba yendo en la oficina, muy ideal. La danza que hubo esta mañana acompañada de esa canción sobre amor, y también la reflexión de Hasi sobre el amor, y todo el lenguaje de Dios está vinculado con amor. Esta mañana queremos ver una esfera que obviamente también tiene que ver con el amor, porque si alguien puede esperar es porque ama. El caso de Jacob es una de las ilustraciones más gloriosas en la Biblia de una persona que amó tanto que tuvo paciencia. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo trabajó, verdad? Por la persona que amaba. Y la treta o el negocio era muy difícil. Y trabajó 7 años por la amada Raquel, y después de ello le dieron a Lea. Y él tuvo que trabajar 7 más para obtener a su amada en manera legal. Fue por lo menos el cambio que el suegro Labán le hizo. Pero tuvo paciencia porque amaba. Con esto quiero decir por la palabra que la enseñanza bíblica sobre paciencia es una de las verdades que están ancladas obviamente en el amor. Y es posible que muchas de las personas que están oyéndonos esta mañana dar la palabra, quizás haya aquí mismo en la congregación alguien que ahora mismo está desesperado. En otras palabras, una persona que haya perdido la paciencia. Diga conmigo, la paciencia. Y en la Biblia hay algunas manifestaciones de cuando la persona pierde la paciencia. Enseguida que la pierde, se manifiestan algunas cosas bíblicamente en esa persona. Hay una persona que habló en la Biblia porque había estado agotando su paciencia. Está por Isaías capítulo 1 versículo 14. Y esta persona que se le agotó un tanto su esperar paciente, dijo: cansado estoy de soportar. ¿Aquí alguno ha dicho esa palabra alguna vez? Nada más levante la mano los sinceros. Gracias, que yo también la he dicho. Pensaba no levantar la mía si estaba solo aquí. Cansado estoy de soportar. Pero ¿sabe? Cuando estudié esa palabra en la Biblia, que es una manifestación de que se está acabando ya la paciencia, ¿sabe quién fue el que dijo eso? No fue Elías, ni fue Job, ni fue Abraham. Eso lo dijo Dios. Qué grande que esta mañana veamos en la Biblia que una vez Dios dijo a Israel: pueblo mío, cansado estoy de soportar. Todo ese capítulo 1 de Isaías muestra la manera como Israel se estaba conduciendo. Eran cometedores de delitos y sacrificaban al Señor lo que no servía. Y ese capítulo 1 comienza Isaías escribiendo de parte del Señor la exhortación divina a un pueblo que se estaba portando tan mal, que estaba agotando la paciencia de Dios. Y él manifestó esa escasez de paciencia en ese pueblo, diciéndole, repito, estoy cansado de soportar. Porque en la Biblia aparece que Dios una vez esperó 120 años en el tiempo de Noé. Pero cuando se cumplieron 120 años, como que a él se le agotó y derramó su ira sobre aquel mundo. Había esperado
Imagínense, en el tiempo de Noé, dice que esperaba la paciencia de Dios. No era un día esperando como Él ha hecho contigo y conmigo por algunos años, sino que 120 años mientras Noé, un hombre inexperto en el mundo naval, estaba construyendo no un barco, pero un arca donde cabía el par de especies de animales normales y 7 pares de animales limpios, además de aquellas 8 personas que con él se metían en el arca para escapar de un juicio inminente cuando se agotara la paciencia de Dios. Usted puede esta mañana sentirse no culpable si usted está perdiendo la paciencia, porque estoy demostrando que Dios también la ha perdido algunas veces. En el Salmo 2, el salmista está hablando del hijo ahora. Aquel fue el padre. Y dice del hijo: honren al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Me acuerdo que un domingo antes de aquel tsunami que ustedes recuerdan que abatió aquellas islas de Sumatra por allá, ¿cómo se llama aquel mundo árabe? Que una vez en el año como 2001 creo que fue un tsunami, acabó con miles y miles y miles de personas ahí. ¿Cómo se llama aquel lugar? Por allá, por las islas de Indonesia. Y en aquel mundo, en aquel día, el mar se metió. Unos días antes, los árabes radicales habían picado en pedacitos a unos pastores evangélicos que los perseguían, y le habían tirado al mar los pedacitos de cuerpos muertos de los pastores que los enemigos del evangelio de aquel mundo mataron, porque sencillamente predicaban a otro que no era el supuesto Alá, y a un profeta que es Jesús, que no era Mahoma. Y unos días después el mar devolvió los cadáveres de los pastores y tiró agua y mató a miles de personas. Y ese domingo antes, yo estaba todavía en Cuba de pastor y prediqué el mensaje del Salmo 2. Se inflama de pronto su ira. En otras palabras, Dios espera, Dios es paciente, pero la Biblia revela que a veces como que el hombre en su ofensa llena la medida de la paciencia de Dios, y llega un momento cuando la ira de Dios se inflama y Él no la puede contener más. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos lo creen esta mañana de corazón? Y la santidad de Dios tiene que reaccionar alguna vez contra el pecado del hombre. Menos mal que tú y yo estamos bajo un pacto bendito. Cuando Dios reaccionó contra los pecados de la humanidad y colocó toda su ira sobre su bendito Hijo Cristo, y en la cruz del Calvario Él murió llevando el castigo de nuestra paz. ¿Quién dice aleluya por eso? Hubo un juicio crudo, hubo un juicio terrible de la ira de Dios sobre el Hijo, un juicio expiatorio para que ahora, sin que yo y tú soportemos la ira del Señor, solamente por creer que el Hijo la soportó en nuestro lugar, seamos salvos sin pagar precio alguno. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. ¿Quién dice aleluya esa palabra esta mañana? Pero vemos en la palabra que hasta Dios se agota de paciencia. Por tanto, ¿qué nos quedaría a ti, a mí, que esta mañana estamos recibiendo un mensaje que tiene que ver con tener paciencia? Como estamos leyendo en la palabra, tened paciencia. Hace falta la paciencia, porque si Dios se impacienta, también los seres humanos podemos impacientarnos. Una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece Elías, que se desesperó una vez porque estaba muy perseguido. Había meses, años de persecución. Tuvo que esconderse en el río Kerib. Y Acab y Jezabel, su esposa terrible, estaba persiguiendo a los profetas de Jehová. Habían estado persiguiendo todo lo que decía que era del Señor. Parecía que el Dios Baal se iba a comer el linaje de Abraham, el linaje de la fe del Mesías. Y Elías ha soportado tanta persecución y tanta batalla, que aún después de su victoria en el monte Carmelo, cuando Elías hace descender fuego del cielo por un milagro soberano de Dios delante de miles de Israel y de tantos profetas de Baal por cientos allí en el monte Carmelo, él siente la presión de la persecución, y a Elías se le agotó la paciencia. Y huyendo de Jezabel, dice la Biblia, que llegó y se puso debajo de un enebro y dijo ya impaciente: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Había perdido la paciencia. Había pensado que si Dios le quitaba la vida y de allí, de ese lugar de persecución, lo llevaba al cielo, él moría mejor que morir bajo la espada de la persecución, porque la reacción de querer morirse es una de las manifestaciones de que se ha acabado la paciencia.
Posible que algunas de las personas que están aquí esta mañana, cristianos incluso, han perdido tanto la paciencia que han pensado que es mejor que el Señor se lo lleve ya. Pero en esta mañana tengo un mensaje positivo de un Dios que te va a dar esperanza y no muerte, salud y no enfermedad. Te va a levantar y no te vas a caer. No vas a desear la muerte, porque Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Yo voy a decir aleluya a esta palabra esta mañana. Es por eso que cuando vamos a ver algunos puntos principales sobre la paciencia, el primer aspecto que me llama la atención es que cuando el autor de Hebreos, o el escritor de Hebreos, el autor es Dios, que está escribiendo aquí acerca de la paciencia para hermanos que estaban siendo perseguidos en el mundo oriental, y estaban siendo perseguidos, y dice que el despojo de sus bienes lo habían sufrido ya con gozo, le habían quitado sus propiedades, y aún así con gozo seguían alabando al Señor. Dice la palabra a ellos: os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando leemos este versículo, la primera evidencia que la palabra entrega cuando leemos que nos hace falta la paciencia, esa expresión bíblica, os es necesaria la paciencia, incluye que perder la paciencia definitivamente nos pone en un peligro posiblemente fatal. Si una persona pierde completamente la paciencia, no recibió paciencia, y dice la palabra que nos es necesaria. Yo quiero preguntar, ¿cuántos hermanos creen que nos hace falta recibir paciencia de parte de Dios? Estamos en un mundo paralelo al mundo de Hebreos. El mundo está peor que en el tiempo de los Hebreos. La situación mundial es catastrófica. La inestabilidad mundial nos amenaza desde el punto de vista humano. La situación del diario vivir. Y siempre, hermanos, que digo esto, me acuerdo de aquellos hermanitos nuestros que no viven aquí en este lindo país sofisticado, bonito, higiénico, con carrito, con aire acondicionado central. Aquellos hermanos de la fe que se parecen tanto a los hebreos en nuestros lindos países, que padecen persecución, que pasan hambres, a los cuales Pablo dice ni la vida ni la muerte, porque estaban sujetos aún a que los mataran, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y esta gente está recibiendo una palabra que dice: les hace falta paciencia, os es necesario que tengáis paciencia. Y tal parece por la Biblia que les hacía falta, porque la presión que sentían era tan feroz que le hacía falta estar pacientemente esperando que en algún momento le iba a caer de encima lo que nos va a caer de encima a ti y a mí, que se llama la misericordia de Dios. Ahora, la Biblia revela en el punto número 1 que cuando perdemos la paciencia, entramos y pisamos un terreno muy peligroso. Hay algunas cosas que si usted la hace no esperando el momento de Dios, no esperando pacientemente el momento del Señor, usted puede hundir su vida, que el Señor lo reprenda y que eso nunca pase. Pero el que se impacienta y toma desesperadamente una determinación y no espera el momento y la forma como Dios lo quiere hacer, puede entrar en un terreno muy peligroso para él y para su familia y para su descendencia. Dios quiere esta mañana librarnos de la impaciencia y darnos paciencia para esperar lo bueno que Dios va a hacer con nosotros. Miren el caso en la Biblia de una mujer llamada Sara, muy eminente, la mamá de la nación judía. En el tronco principal está Abraham, el padre de la fe. Su esposa está acompañándolo desde que el Señor llama a Abraham, ya casado con Sarai. Y Dios trata con Abraham y también con Sarai. A ambos les cambia el nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, se llamará más tu nombre Abraham. Y a Sarai el Señor le cambió el nombre por Sara, princesa. Ella sabe que viene una esperanza y el Señor los llama a ambos, porque la descendencia obviamente venía de los dos. Y la promesa era tremenda y había mucho que esperar, porque dice Salomón que las cosas que se adquieren deprisa al principio no serán al final prosperadas. La gente quiere todo en comida rápida, pero Dios no trabaja en McDonald's ni en Burger King. Ay, que me perdonen los que trabajan ahí, que es un buen trabajo, pero pagan tan mal. Dios no hace comida rápida.
Él no da las cosas así, sin un precio, sin una paciencia lograda. Y dice, cuando las cosas vienen deprisa, dice, no serán al final prosperadas. Yo estoy esperando mejor que las cosas que Dios me va a dar y las bendiciones que voy a recibir me lleguen exactamente en el tiempo de Dios, para que sean de bendición para mí. ¿Quién dice aleluya a eso? Y para mi familia. Y parece que Sara se impacientó. Ustedes saben que, todos saben aquí, que se demoró 25 años desde el momento de la promesa dada a Abraham acerca de Isaac, hasta que Isaac nació. Tenía 75 años Abraham cuando lo llamaron, tenía 100 cuando Isaac nació. Sara tenía 10 años menos que él, 65 ella, y 90 cuando Isaac de su vientre nació. Y la Biblia revela que Sara perdió la paciencia. ¿Y sabes qué le dijo en un momento de su vida? Que como 13 años antes, oiga hermano, el reloj de Dios camina aparentemente un poco más lento que el de nosotros, pero qué seguro es el reloj de Dios. Estaba enseñando a los pastores centroamericanos ahora a ser puntuales. Y como dice mi niña, papi, tú usas para todo la Biblia. Y claro que es lo que yo uso siempre, nada más. Dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dios actúa en su cronos, lo que se llama el cronos de Dios, el tiempo de Dios. Dios nunca llega primero, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como llegó a tiempo a Samaria cuando Lázaro ya era un cadáver, y aparentemente Marta y María desesperadas porque el hermano que mandaron el email, Señor, este Twitter es para ti, Lázaro está enfermo, el que tú amas. Y él no llega y se queda 2 días más con el telegrama en la mano. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Actualizándolo. Está enfermo mi gran amigo, esa es la casa en que yo almuerzo, en la casa en que me quedo en Samaria, pero me voy a quedar 2 días más aquí. Y cuando el Señor llega, aparentemente llegó tarde y las hermanas ya estaban desesperadas. Perdieron tanto la paciencia que ambas regañaron al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero él no quería estar allí en el reloj de Marta y María, y menos en el de Lázaro. Él quería llegar a tiempo en el reloj del Padre Celestial. Él dijo una vez, las obras que el Padre me dio para que hiciese son las obras que yo hago. Porque Él no vino ahora a Samaria a levantar un enfermo, vino a resucitar un muerto que estaba 4 días en la tumba. El tiempo de Dios nos conviene, porque las tardanzas de Dios operan milagros mayores que si Dios llegara en nuestro tiempo. Así que prefiero tener paciencia, como estamos hoy mirando esta mañana. Sara se impacientó y dijo, mira Abraham, lo parafraseo, hay como una equivocación. Seguro que él te habló de mi sierva, que en aquel mundo la ley decía que la sierva daba a luz para el ama o la ama de la casa. Y entonces le brinda y le trajo ella misma a Agar, a Abraham, llégate a mi criada, a mi sierva Agar, la egipcia, y tendré hijos, dijo Sara de ella. Y todo era una impaciencia, eran muchos años que esperar. Quizás, hermano, cuando uno lee la Biblia reprende nuestra incapacidad para ser pacientes. 6 meses nos parecen un montón. 1 año nos parece un tiempo desesperante. 2 años, lea a los héroes de la fe para que vea que fueron ricos en paciencia. Esperaban hasta que Dios hiciera su obra. El tiempo, el día, el mes, el año, no era específicamente lo que más perseguían. Perseguían que en algún momento de su vida Dios les brindara misericordia, y sabían cuando llegaba eso, llegaba en el momento correcto para hacer exactamente lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué pasó con los impacientes de Sara? Abraham aprovechó la oportunidad, tuvo a Agar también como su esposa ahora legalmente, porque la esposa legítima se la dio y nació Ismael. Y ustedes saben lo que vino de ahí, ¿verdad? El mundo árabe, que ha sido enemigo de la nación judía, casi todos enemigos de los judíos por años. Ahí hay un cuidado que tener, porque también los árabes son hijos de Abraham, solamente que no nacieron conforme a la promesa. Yo no creo que tenemos que maldecir a nadie, mucho menos a los árabes, porque en el tronco masculino está Abraham, el padre de la fe. Él fue el que engendró el mundo árabe, y ese era un hombre piadoso y santo de Dios. Pero sin embargo ellos no nacieron según la promesa. Fue una impaciencia de Sara. Si Sara no se hubiera impacientado, nunca hubiera nacido el mundo árabe. Saúl también se impacientó. Y la Biblia dice, primero de Samuel 13:1, que un día
estaba Samuel por llegar para bendecir el sacrificio. Había guerra, estaba Saúl en la guerra con Israel. Y dice la palabra que Saúl se impacientó y Samuel no llegaba. Y Samuel era el que oraba por el holocausto que ofrecían para que Dios peleara a favor de ellos. Primero de Samuel dice que 13, que cuando Saúl vio que Samuel, el profeta, se demoraba, él mismo ofreció holocaustos al Señor. Y cuando terminaba de ofrecerlo, estaba haciendo exactamente lo que a él no le pertenecía, pero lo estaba haciendo porque estaba impaciente. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano, que has hecho algo fuera de la paciencia de Dios y después ha dado golpe aquí? Señor, si yo lo hubiera esperado un poquito más, qué bendición me hubiera sido. Uno de los delitos bíblicos más terribles es usurpar un ministerio que el Señor no me dio. Cada uno será llamado a algo específico. Sea fiel en eso a lo cual el Señor te llamó a ti, y Él te va a bendecir en eso que te llamó a hacer. Te lo digo esta mañana para que te alegres. Pero nunca brinquemos las fronteras para hacer algo que el Señor no nos entregó directamente a Él para hacer. Y Saúl, impaciente, dice después que él se excusó: Samuel, ¿sabes por qué lo hice? Porque Samuel vino y lo dijo: locamente has hecho. Jehová se ha conseguido un varón conforme a su corazón, porque tú has hecho locamente en hacer lo que no es de un rey. El rey sacaba a la gente del ejército a pelear. Él peleaba con el pueblo en la batalla de Jehová. Era el que dirigía el comando militar judío. Era el representante de Dios para la política nacional. Pero no era el que ofrecía sacrificios. Eso era sacerdote el que lo hacía, que era en este caso Samuel. Y él lo ofreció aunque no le pertenecía. Y dijo: no, es que se me desertaba el pueblo y pensé que era mejor ir a la guerra con la bendición del Señor, aunque fuera yo quien la pidiera. Y aquel día, hermano, Saúl, por ese y por 3 pecados más, perdió el reino a causa de su impaciencia. Voy a levantar la mano para decir en esta mañana: por fe nunca vas a hacer nada, en el nombre del Señor lo digo, que te robe algún propósito cumplido de Dios para ti. Dios te va a librar. Pensé que iban a decir amén. Dios te va a librar de desesperadamente hacer algo que finalmente te robe lo que Él preparó ya para ti. Te va a guardar a tal modo que tú vas a hacer las cosas en el cronos de Dios para que sean de bendición para tu vida y para tu familia y para tu descendencia. Por eso, una vez que hablé de que es peligroso ser impaciente, los árabes vinieron por una impaciencia. Saúl pidió el reino por una impaciencia. Ahora viene el versículo de esta mañana, y el versículo reza así: os es necesaria la paciencia. Cuando uno habla de paciencia, el depósito de ella es un paciente. ¿Cómo se llama la gente en el hospital? ¿Por qué se le llama paciente al que está en el hospital? Él puede decir: bueno, me ingresaron aquí y yo decidí ya irme porque yo estoy aquí hasta que yo quiera. ¿Eso es lo que hace el paciente? Si él se va, no se opera Sandra. Mira que bien está, parece que tiene 20 años menos. ¿Ah? Y el que va al hospital es un paciente, y el nombre está correcto, hermano Raúl, porque está puesto allí en un término que el médico, el científico de su cuerpo, el doctor en medicina y todos también los paramédicos van a ayudarlo hasta que él cumpla el tratamiento que la ciencia dice que él debe cumplir como paciente. Así que él no puede irse si quiere ser sano, finalmente tratado del hospital. Y le pusieron un nombre bíblico a ese esperar. Le pusieron: es un paciente, está esperando que lo operen, que lo ayuden, que dicten la medicina, que la pueda tomar, que esté mejor. Y si él espera lo que va a hacer el médico, finalmente él va a salir bien si es paciente. Ahora, hablando de gente que son pacientes, que es un depósito de paciencia, quiero que sepan que ese término no define una persona muy lenta, no define un temperamento. Ser paciente no es ser melancólico. Ser paciente no es ser el temperamento flemático. Ser paciente no es ser una persona insoportable. Yo conocí a uno que decía: es que no me tienen paciencia. Pero era para sacudirlo, porque la verdad que lo que él hacía era para sacudirlo. Así que paciencia no habla de una persona que tiene un espíritu así medio decaído, frío, que no le importa nada. Hay una gotera en el techo, pero yo estoy paciente aquí esperando que un día ya no caiga más la gotera. Esa no es la paciencia que aparece aquí en la Biblia. Hay que ser diligente, dicen amén a eso, dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Así que el paciente puede ser una persona colérica, el temperamento que tiene es ese, o muy sanguíneo, pero de pronto Dios lo somete a un tiempo de prueba para que llegue a ser paciente, porque Romanos 5 dice que la producción de la paciencia viene por la prueba. ¿Estás pasando prueba en esta mañana? Qué bueno que nadie. La prueba produce paciencia. Así cuando se rompe el carro muchas veces, o cuando hay un problemita en la casa, o cuando hay un asunto todavía no arreglado, lea desde la página de Dios que esa prueba Dios está permitiéndola. No hablo de problemas que uno se buscó por fallar, hablo de problemas que Dios permite, aún viviendo en santidad, aún viviendo para su gloria. Dios permite una prueba, dice que la prueba es una productora de paciencia. Es como decimos en el hospital: estoy en una aflicción, Dios sabrá cuándo me la va a quitar. Mire, hermano, en las aflicciones no hay gobierno humano que valga. ¿No se ha fijado que cuando usted entra en un tiempo de prueba, usted lucha por quitarse de arriba la prueba y no trabaja así la cosa? No trabaja que yo ya no quiero más la prueba. A veces oramos por la prueba y Dios es quien regula el tiempo de la prueba, que es a la vez el tiempo de ser entrenados en la paciencia. Entonces, esta paciencia no es ese espíritu así medio decaído, flojo, no. La paciencia que estoy hablando esta mañana es confianza en la fidelidad a Dios a través del tiempo. Es lo que aparece en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Diga conmigo: tu camino. Y dice ahora: y confía en Él y Él hará. Vamos a repetir ese versículo tan viejo en la mente. Encomienda, que dice, a Jehová tu camino. Eso es paciencia. Voy a caminar hacia allá, del punto A al punto B, de la soltería al matrimonio, de no empleado a ser un trabajador, de ser una persona sin muchos talentos a lograr tener muchos talentos que yo pueda darse al Señor en alabanza y también en ministerio. Todo lo que vas a hacer, lo que tú anhelas, tu deseo, encomienda al Señor tu camino. Y ponte a confiar en Él, porque el hombre no es señor de su camino. Dice la palabra: nuestro camino está en la mano del Señor. Yo quiero decir esta mañana: tu camino ha estado siempre en la mano del Señor. Dice la Biblia: miren todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios. Es bueno que de vez en cuando demos una mirada testimonial al camino por el cual hemos andado y digamos: Señor, verdaderamente qué bueno tú has sido en el camino en que yo he andado. Como he pasado obstáculos, como he tenido batallas, como he tenido que brincar algunas trabas hasta que el enemigo puso en el camino. Pero me maravillo, debo decirlo, de que estoy aquí esta mañana porque hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque Él te ayudó en el camino. Y Dios ha trabajado contigo y conmigo realmente como niños malcriados muchas veces. Y hemos peleado como niños malcriados mientras caminamos. Y Él nos ha traído por un camino de milagros. ¿Sabe por qué, hermano? Siempre pediré oración por mí. Porque yo sé que estos años de pastorado y de ministerio y de servir al Señor en diferentes partes del mundo no tienen, y lo digo con toda sinceridad delante del Señor, no tienen nada que ver con una persona. Tienen que ver con la gracia de Dios. Si esta mañana se me quitara su misericordia, yo caería al piso muerto. Yo vivo y tú vives por la misericordia del Señor. Dijo Jeremías una vez: por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Dicen amén, hermanos. Es confianza en el camino a través del tiempo. Lo voy a estar esperando. Soy paciente. Aún no tengo lo que tendré. Aún no soy lo que seré. Me falta por conquistar cosas, pero estoy encomendando mi camino al Señor. Estoy confiando en Él y estoy seguro que Dios hará finalmente su obra en mí. Paciencia es esperar, número uno, que Dios responda. Quiero que apunten estas 4 cosas. Paciencia, bíblicamente, es esperar, número uno, que Dios responda a mi clamor. Hay gente que tiene peticiones aquí esta mañana que están orando por ellas. Estoy oyendo un amén muy fuerte esta mañana, ¿verdad? Dijo el Salmo 41. Dijo él: pacientemente esperé. Paciencia. Amén.
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En otras palabras, habla aquí de una esfera del esperar en Dios, que tiene que ver con esperarlo cuando estoy orando por algo crítico y aún no ha llegado mi petición respondida. Ese es un área de la paciencia. Dios me dio esto en el avión. Nunca lo he predicado antes. Un mensaje calientito de la panadería de Dios. Y me dio los versículos, me dio todo, porque esta mañana Dios está hablando con nosotros para alentarte a ti que no has visto lo que tú vas a ver, que estás esperando lo que vas a recibir, que te faltan cosas que no han llegado a tu mano. Pero yo sé que la semana que está comenzando es una semana de manifestación de paciencia hasta que reciba lo que el Señor te va a dar. Di amén a eso para su gloria. Ahora, si yo quito la palabra pacientemente del Salmo 41, nada más dijera: esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero hay gente que espera a Dios desesperadamente. Y ese esperar desesperado no tiene recompensa. El tema de esta mañana es la paciencia que tiene recompensa. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, si yo espero impaciente, yo no puedo esperar ninguna bendición. Y aunque Él me la diera por su misericordia, el gozo que me produciría cuando me la diera no sería el mismo que si yo pacientemente espero al Señor. ¿Quién aquí sabe la diferencia de esperar nada más y de esperar pacientemente? Yo quiero confesarle un pecado esta mañana. Yo necesito esta paciencia todos los días en mi vida. Levante la mano así alta y diga lo que le hace falta la paciencia también. Porque yo también espero. Y estamos obligados a esperar, de hecho, muchas cosas. Pero la maravilla es esperarlo pacientemente. ¿Sabe qué significa? Yo he orado y voy a seguir orando y aún no he recibido. No está aquí en la mano. Pero yo me niego a desesperarme. Dicen amén. El tiempo que falte no va a ser un elemento competitivo contra mi confianza en el Señor. Lo voy a esperar pacientemente. Es decir, cuando Dios quiera hacer la obra, Él la va a hacer. Y en el tiempo que Él la haga, me voy a aprovechar de buena gana de lo que Dios me va a dar. Y le voy a dar un culto. Hermano, hágale voto de darle culto al Señor. Haga voto de decir: Señor, si me das esta bendición, te voy a dar un culto en mi casa. Voy a alabar tu nombre. Voy a hacer una ofrenda para las misiones. Algo, usted ofrezca a Dios algo. Cuando usted lo esperó pacientemente y finalmente lo pudo ver. Me acuerdo la vez que yo era un pastor en Cuba y quería venir a este país, año 93. Y yo veía tan difícil que me dieran la visa y le hice un voto malo. Lo conté aquí varias veces. Señor, si me dan la visa, te prometo esto: me voy a arrodillar en la calle pública a darte gracias. Y me dieron la visa. Si no me lo habrían dado, era más fácil la cosa, pero me dieron la visa. Un voto eso como el de Jefté, apresurado, Y cuando me dieron la visa, de lo más contento, que el pasaporte en la mano, año 93. Y yo dije: Señor, tú me entiendes, ¿verdad? Tú me comprendes, Señor, que la verdad que se va a ver feo que yo me arrodille aquí, pero, y la gente van a decir: mira cómo está ese loco, ¿qué le pasó? Y no le fui fiel a Dios apenas salí de la embajada americana, allí en Calzada Icá, en La Habana, sino que me monté en el bus a casa de mi padre y me arrodillo aquí en el bus. Señor, no, aquí no me da pena, hay mucha gente. Me bajé del bus, llegando casi a la casa, el Señor me decía: no te pedí, pero me hiciste un voto de darme gracias, esperaste pacientemente, di la visa. Y casi llegando a casa de los viejitos míos, me arrodillé así rápido en la calle: gracias, Señor. Y dijo un hombre: ¿se cayó? Dije: no, todo está bien. Lo hice más rápido, todo penoso. Cómo Dios tiene que aguantarnos cosas a nosotros, ¿verdad, hermano? Malagradecidos que somos. Era para que me acostara en el piso una hora hasta que me levantara ahí la policía, dándole gracias al Señor. Una vez cuando ella dio a luz a esta maravilla de hijos, Asiel, estuvo grave en el hospital ella unos días. Y mi suegro, cuando salió del hospital, Anna, y fue sanada por Dios, él se arrodilló en la calle y le dio gloria a Dios. Hace falta un tipo de creyente que carezca de vergüenza cuando se trate de darle culto a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Jorgito, vienen bendiciones grandes para ti. Levante la mano y reciba eso que le dije a él. Vienen bendiciones en camino para ti.
Dios ha visto tu esperar, Él ha visto tu paciencia, Él ha visto cómo tú esperas. Él sabe que estás esperando eso que estás esperando. Pero el llamado hoy es: ten paciencia, no corras, no decidas hacerlo antes. Número 2, es necesaria la paciencia para recibir una promesa que Dios nos haya hecho. Miren este versículo que leímos esta mañana. Dijo Dios a Abraham: Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Como estaba en el avión copiando en mi computadora esto, sentí fuerte en mi espíritu que lo debía decir para ustedes y para mí. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abrázalo con un aleluya. Dígale un amén a eso. Vamos, dígale un amén. Quiero ser un pastor que proclama bendición para ustedes que vienen aquí y ayudan la obra. Quiero que lleven una palabra de consuelo para la casa. Y sentí que era una palabra para esta mañana. Él dice a Monte de Sión y a cada persona aquí: de verdad, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Hermano, tener abundancia no debe ser nunca una meta nuestra. Eso lo hace Dios. Usted primero busque el reino de Dios y su justicia, y entonces espere, todas las demás cosas serán añadidas. He visto gente fatigada por llegar a ser ricos. Y dice la palabra así tajantemente: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si alguien ama el dinero aquí, tiene ya un pecado más del cual arrepentirse. El amor al dinero es pecado. Y dice la Biblia que es raíz de todos los males. Esa gente, como el narcotraficante comenzaron amando el dinero y querían hacer más dinero y querían hacer más dinero. Y ese egoísmo por tener más yo, y yo luchando por alcanzar más y olvidándome de que la promesa la da Dios aquí: yo te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si no acabo el mensaje no importa, pero voy a decir esto aquí, hermano, con trazo fino. Escuche esto: la bendición del Señor es la que enriquece, y cuando Él la da no añade tristeza con ella. Dígame si usted lo cree esta mañana. Es la bendición del Señor. Si yo hago mi acervo, mi trabajo, y lucho por tener y tener, hay gente que Dios los entregó porque fueron rebeldes y no daban nunca nada a su obra, y todo era para Dios lo menor, y para Dios nunca hay, pero para lo mío sí, porque tengo un interés en hacer esto y esta inversión y la otra, y finalmente lo tuvieron, pero no pueden dormir, no tienen paz, no son felices, no son ricos de verdad. Hay pobres que son ricos y hay ricos que son pobres. Yo no quiero ser un rico pobre, yo prefiero ser un pobre rico que sabe que no voy a hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan ni hurtan. Donde esté mi tesoro, allí también estará mi corazón. Los que están enamorados digan amén. Estoy enamorado de esta palabra rica esta mañana que suena aquí. Dice ahora: y cuando aquella promesa vino, dice, entonces habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que la promesa era: te voy a bendecir mucho, te voy a engrandecer mucho. Él la esperó con paciencia y entonces alcanzó la promesa. Crea que aunque tardare, sin duda Dios lo hará. 3. Hace falta la paciencia, dice el versículo, es necesaria, ¿verdad?, para soportar las aflicciones permitidas por Dios. Si hay un momento en que uno, hermanos lindos y hermanas lindas en la fe, es probado en ser pacientes cuando tenemos aflicciones. Usted lee los salmos y se queda admirado. Y esto cada vez aquí lo digo continuamente en esta iglesia. En los salmos uno encuentra a los siervos del Señor quejándose a Dios. ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Le decían otros: Señor, ¿por qué duermes, Señor? Ellos sabían que él estaba dormido, pero era un reclamo. ¿Hasta cuándo no volverás tu ira contra mis enemigos?
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Llevo día y noche comiendo lágrimas. Usted encuentra, hermano, un lenguaje de sinceridad con el Padre Celestial. Estoy desesperado, no puedo más, Señor. Pero cuando esta gente esperaban y después que oraban, el Señor los refrescaba. Mire, en cada culto que venimos, el Señor nos refresca. Esta mañana esta palabra es como agua fría al sediento. Tú que viniste aquí desesperado, pero viniste. Tú que llegaste aquí en aflicción, pero viniste. Tú que llegaste enfermo, pero viniste. Tú que llegaste con un hijo que está lejos del Señor, o un pariente enfermo por años y aparentemente no sana, no se salva, aún no ocurre. Esta mañana Él me dio una palabra en el avión para ti. Tienes que ser paciente en medio de la prueba, que es la esfera 3 de la paciencia. Este versículo tan conocido de Santiago capítulo 5 versículo 11. Habéis oído, diga conmigo, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta mañana cuando Dios me dio este versículo en el avión, sentí que era mío. Porque los términos habéis oído de la paciencia de Job y el término y habéis visto que dice la misericordia del Señor, que Él es misericordioso, es exactamente el lenguaje de la fe. La fe que va a recibir milagros primero entra por oír. Y cuando uno oye mucho, por eso es que hay un celo en esta iglesia, porque la gente venga a oír la palabra. La palabra es la parte fundamental del culto, porque tiene que ver con Dios mismo, tiene que ver con la fe de Dios en nosotros. El oír la palabra te va a producir milagros. Recíbalo en el nombre del Señor. Miren el lenguaje: habéis oído de la paciencia y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Cuando usted oye mucha palabra, usted va a ver cosas en su vida que usted nunca se ha imaginado. Oiga mucha palabra y va a ver. Miren el lenguaje: habéis oído y después habéis visto. Ahora, ¿quién aquí tiene? Mire, escuche lo que voy a decir. Si juntáramos esta mañana todas nuestras pruebas en un gran montón, ¿no? Yo ahí en la base, el pastor corre. Estoy predicando esta mañana por un milagro. Yo anoche no dormí casi nada. A las 4 mi reloj estaba ahí y yo estaba durmiendo en el piso con una colcha que puse en la habitación para clamar por este culto. Al aeropuerto, la inmigración, las aduanas, los vuelos siempre tensos. Estoy aquí predicando, ¿sabe por qué, hermano? Porque he podido entender que la prioridad de nuestra vida está en oír la palabra para después llegar a ver. Ahora, si juntáramos todas las pruebas nuestras, así 1, 2, 3 juntas, todas las nuestras juntas, nuestras aflicciones, tormentos y esperanza aún no cumplida, ninguna de esas juntas se parecen a la paciencia de Job. Ese hombre era un multimillonario. Tenía ovejas, como ustedes saben, camello, tenía todo. Dios lo bendijo porque él quiso. Pero en un día lo perdió. Los animales, los criados, los siervos y lo más caro, los hijos. Todos están preparados para un día sepultar a nuestros padres. Cada ser humano está preparado para en algún momento, por ley de la vida, sepultar a sus padres. Esa es una ley. Yo estoy preparado para eso. Veo normalmente que un día mis padres tienen que irse, se lo merecen, a la morada celestial. Y aunque el egoísmo innato del amor familiar dice: no quiero por nada que eso pase, pero por ley, en caso de que demore un tiempito la venida del Señor, mis padres se van a ir al cielo. Así que todos tenemos eso como algo que un día pudiera pasar. Y sabemos que a larga distancia eso pudiera ser así. Pero nadie está preparado para sepultar un hijo. La hija, ahora ya en aquel país, del hermano que estuvo yendo conmigo a diferentes lugares y a predicar, me contó con una consolación tan grande que hace 5 meses nada más, ella estaba cantando, adorando, sirviendo al Señor en aquella gran actividad continental. Pero ella hace 5 meses enterró a su niño de 2 años y medio. Apenas nació el niño, los médicos unos meses después detectaron una leucemia fulminante. Y se oró por el niño, pero había una determinación. Y el niño está en el cielo. Con qué consolación esa madre me decía:
pastor, no puedo explicarme, pero Dios me ha demostrado que de verdad Él es nuestro consolador. Uno lo dice aquí en el púlpito así tan fácil, es un mensaje de lo más lindo dominical, es un mensaje de aliento, pero meterte en esta experiencia no es fácil. Que todos los hijos también se le murieron en un día a Job. Creo que eran 7 y 3, ¿verdad? Algo así, Orley. 7 varones y 3 muchachas. Sí, y todos en un momento se murieron por un permiso divino, por un programa único en la Biblia que a nadie jamás le ha ocurrido, para dejarnos, porque se estaba escribiendo este libro. Hermanos, cuando uno piensa en esas cosas, se estaba escribiendo la palabra. Se estaba escribiendo la palabra. Y dijo Dios, bueno, para que esta gente del siglo venidero disfruten mi manifestación, déjeme usar a gente que están dispuestos a que yo los use, aunque sea en el dolor. Voy a usar a Job para testimonio. Y él estuvo preparado por Dios para sepultar sus hijos e hijas. Y para perderlo todo le quedó la mujer y tampoco servía. Dijo ella, maldice ya a Dios y muérete. Qué mujer más cariñosa. Pero al final de todo, que oímos de la paciencia de ese hombre, y cuando estaba hundido en la mazmorra y se rascaba con un tiesto porque tenía una elefantiasis aguda en su piel tipo lepra, él dijo del alma, del espíritu, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Habéis oído de la paciencia de ese hombre? Ay, cuando la mujer dijo, ya está bueno, ya maldice y acábate de morir, él le dijo así con un tono de paciencia, le dijo: has hablado como una mujer fatua. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. Para decir esas palabras hay que ser un strong cristiano. Y puedes decir: sí, Señor, yo no te sirvo a ti por lo que tú me des. Porque el evangelio que están predicando en el televisor parece negociar con Dios. Si tú me das, te voy a servir. Es más, voy a dar esta ofrenda para que tú me devuelvas 4 tantos. Y voy aquí a sembrar ahora en esta emisora tal, para que me dijeron que si yo doy, tú me vas a dar. Eso es un evangelio que no tiene base completa en la Biblia, aunque saquen unos versículos con tenazas, hermano querido. Yo no sirvo a Dios por nada que Él me dé hoy. Yo sirvo a Dios porque me dio a su santo Hijo para que pagara el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Ya me dio lo más caro que tenía. Me dio a su Hijo amado y derramó su sangre sin Él merecerlo. Por eso, hermano, yo siempre digo, no se postre delante de un muñequito en la pared. Hay tanta gente sincera, gente buena, gente linda que le adora a la Virgen. Ahora tienen otra vez al Papa en México. Que Dios bendiga al Papa, pero él tiene que arrepentirse de sus pecados, porque sembrar idolatría es pecado. La Biblia, la palabra dice: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo o abajo aquí en la tierra. No te inclinarás a ella, no te inclines ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que le adoran porque Él es Dios. Yo oro por fe, porque no lo puedo ver ni lo puedo palpar, pero Él está cerca de cada uno de nosotros. Siga creyendo que al final va a ver la bondad de Dios. No palpe, no sienta nada, crea que Dios lo va a dar y usted lo va a recibir. Así que el penúltimo punto era ese: paciencia en la prueba. Y después que oí de lo que ese hombre fue paciente, dice: finalmente pude ver el fin del Señor con él. ¿Sabe qué hizo al final Dios? Dice la palabra que no solamente le devolvió lo que se le quitó, dice la palabra que se le devolvió el doble de lo que se le había quitado. Primero oí su paciencia y después vi el fin del Señor. Oiga, hermano, si usted esta mañana toma paciencia, usted va a ver el fin del Señor con usted. Recíbalo así esta mañana, recíbalo. Usted va a ver el fin del Señor. El fin de Él va a ser que todo lo que has esperado y no has visto, y has esperado y no tienes, y has esperado y no consigues, al final es como que el banco está guardando intereses y la bendición no llega, pero el interés a tu favor sigue creciendo. Reciba lo que es palabra revelada.
Aleluya. No ha llegado, pero hay una cuenta a favor tuyo que Dios te hace. Usted pone fe y paciencia y Dios pone interés a tu favor. Y no llega hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Ya han pasado algunos años, aún no tengo, pero hay un interés a tu favor. Dios le devolvió al doble lo que el enemigo, con permiso de Dios, le había quitado. Yo creo que este es un año de restitución, en que Dios abre camino en el desierto y sendas en las muchas aguas. Y la última cosa es lo que leímos esta mañana. Es necesaria la paciencia para esperar la venida del Señor. Santiago 5, que tenés paciencia hasta la venida del Señor. ¿Estás esperando al Señor? ¿Cuántos aquí están esperando la venida del Señor? Lindos hermanos, que no se nos olvide, Cristo puede aparecer en cualquier momento. No seamos como vírgenes insensatas que no tenían ni aceite en la lámpara y descuidaban el aceite, el fuego, y nos convertimos. Se convierte mucha gente allá afuera en cristianos como nominales. Sí, yo soy cristiano, pero ¿y el fuego? ¿Y la unción? ¿Y las misiones? ¿Y la obra de Dios? ¿Y el evangelismo? No, estoy ahora en otro ambiente. Yo después voy a tener tiempo para eso. Cuidado, hermanos, con perder el aceite, porque a medianoche de maldad puede oírse el sonido bendito de la trompeta. Cristo va a tocar su trompeta. Aparecerá en las nubes. Todos nuestros hermanos de fe que se murieron físicamente sin ver su venida serán levantados incorruptibles de los sepulcros. Y entonces tú y yo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y nos iremos al aire. Nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, puertorriqueños, dominicanos. Hasta los cubanos también se van. Alábele si puede. De las naciones todas, Argentina, cada nación, tribu y lengua que pertenecemos al Señor, también nos iremos al aire con el Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. En otras palabras, paciencia para esperar promesa, paciencia en el sufrimiento, paciencia en todo, pero hasta la venida del Señor. Porque ya cuando Él venga, no hay nada más que esperar. Cuando Él venga. Ahora veo por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Alábale si puedes. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, que es un ingrediente obvio de la paciencia. Estoy esperando pacientemente porque tengo una fe y una esperanza. Y al final, y el amor. Pero el mayor de la fe y de la esperanza y el amor es el amor. En otras palabras, ya termino. Amemos tanto al Señor que lo podamos esperar. Queramos tanto al Señor que podamos ganar de Él una confianza y Él diga: lo he visto llorando, pero no me ha negado. Lo he visto con hambre a veces, pero alaba mi nombre con hambre y todo. A veces han andado medio descarriado del camino, pero yo lo he perdonado porque veo que me ama. Porque Dios ve más nuestras intenciones que nuestros actos. Por eso le tiró la sábana a Jacob, porque era tramposísimo, pero lo hacía con un corazón interesado en la bendición de Dios. Le robó la bendición a su hermano Esaú. El método era catastróficamente malo, pero lo hacía con la intención de ver cómo Dios lo podía bendecir. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero a Abel y después a la ofrenda de Abel. Y no miró con agrado a Caín primero y a la ofrenda. Primero Dios ve el corazón. ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos equivocado en el camino de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos se han descarriado como ovejas? Han perdido la paciencia con Dios mismo a veces. Ya le dije, los salmos tenían lo del Señor. ¿Dónde estás? No apareces, no vienes. ¿Cuándo vendrás, Señor? Lindos hermanos, seamos pacientes hasta la venida del Señor. Porque aún un poquito, en el poquito de Él, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, dice el jefe de arriba, eso de que la persona vire para atrás, después que llegué hasta aquí, después que he soportado pruebas, batallas, conflictos, luchas, que he roto con la frente los vientos huracanados del pecado, de la maldad, y llegué hasta aquí, ahora yo voy a virar para atrás en desconfianza y en impaciencia. No sea que nazca un árabe por allí. No sea que se rompa el reino. No, yo prefiero seguirlo esperando porque Él es confiable. Pónganse de pie, lindos. Tu fidelidad es grande. Diáconos y diaconisas, vengan. Tu fidelidad incomparable. ¿Quién puede levantar las manos y decírselo al Señor? Nadie es como tú, bendito Dios. Díselo fuerte, hermano. Grande es tu fidelidad.